¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo este mini proyector de la marca ForMovie, concretamente el X-Ming Episodio 1, un mini proyector con certificaciones como Dolby Audio, Netflix y muchas más. Y no os dejéis engañar por el tamaño de este chiquitín ultra compacto, porque tiene una muy buena calidad de sonido y es capaz de proyectar una pantalla de hasta 120 pulgadas. Tiene Google TV y otras muchas cosas más que os invito a poner a prueba conmigo. Soy Gavetec, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. El proyector nos llegará en este embalaje muy bien protegido, con una muy buena presentación, y en este lateral podremos ver algunas de las aplicaciones así como certificaciones que incluye este cacharrito. Al abrirlo nos encontraremos con el manual de usuario, muy recomendable siempre familiarizaros con él para poder sacarle el máximo rendimiento a este mini proyector. Ahí tenemos algunas de las certificaciones que incluye, como ese Dolby Audio, la tarjeta de garantía, y por aquí tenemos a este chiquitín y su respectiva caja de accesorios, que nos incluye el cable de carga que trae una fundita de goma en las clavijas, el mandito con el que controlaremos el proyector, que para funcionar necesitará dos pilas AAA, y este tiene las siguientes funciones: botón de encendido, gestión de cuentas, control por voz, ajustes, cruceta de navegación, botón de selección, retroceso, menú, selector de entrada, control de volumen e inicio de estas dos aplicaciones. Por aquí tenemos la fuente de alimentación. Este mini proyector tiene un consumo máximo de 70 vatios. Y ahora vamos con el chiquitín. Y tal vez al otro lado de la pantalla no se aprecia, pero este chiquitín tiene unas dimensiones de 12 por 14 por 17 centímetros y medio y un peso de 1,25 kilos, con una CPU MediaTek 9630 de 4 núcleos, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento, y todo esto controlado por Google TV. Para proyectar utiliza un sistema LCD de óptica sellada que nos dará una resolución 1080p nativo, capaz de proyectar incluso en HDR10 con una proyección mínima de 40 pulgadas y una máxima de 120, y una potencia lumínica de 150 lúmenes ANSI. En la parte delantera tenemos un sensor CMOS de 1/4 de pulgada de alta precisión que nos ayudará con la corrección trapezoidal y el enfoque. En los laterales tenemos distribuidos dos altavoces de 3 vatios con ese sistema de sonido Dolby Audio certificado que ahora escucharéis y nos dará una buena calidad de sonido. En la parte trasera tenemos este logo luminoso que se encenderá en momentos puntuales, una gran rejilla de ventilación para mantener a este pequeñín fresquito, y varias conexiones como un jack de audio, un HDMI, un USB y la toma de alimentación. Y con respecto a la sonoridad de este proyector, es muy silencioso porque es inferior a 30 decibelios. En la parte inferior tenemos la placa de características, unas patitas de goma antideslizantes y una rosca de 1/4 de pulgada para ajustar este proyector a un trípode o soporte. Y ahora vamos con lo más interesante, para lo que fue diseñado este cacharrito, la proyección. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Nada más encenderlo nos saldrá el logo de la marca y el logo de Google TV. De forma automática hará una corrección trapezoidal y del enfoque y nos pedirá que emparejemos el control remoto con el proyector. Seleccionamos nuestro idioma, configuramos Google TV y elegimos nuestras aplicaciones de streaming favoritas. Y después de todo esto, nuestro proyector estará listo para su uso. Aquí tenemos el menú principal, pero antes vamos a echar un vistazo rápido a ajustes y configuraciones. En proyector tenemos ajustes como la corrección trapezoidal, el ajuste del enfoque y la colocación del proyector. Aquí, por ejemplo, podremos activar y desactivar esa corrección automática en caso de que movamos el proyector de un lado a otro, pero mi consejo es que si lo tenéis siempre en una posición fija, en el primer ajuste, ahí lo dejéis. Otro ajuste interesante es la evitación de obstáculos, con la que el proyector intentará colocar la pantalla en una zona donde no haya muebles y objetos,
y si hubiera algo obstaculizando el sensor nos lo indicaría. Ahora, como podéis ver, acaba de colocar la proyección en una zona donde no está la silla. Os recomiendo mover mejor la silla. También tenemos la corrección trapezoidal manual y el enfoque automático y manual. Si sois muy quisquillosos como yo, vais a toquetear mucho estas cosas. Aunque es cierto que el proyector solo es muy preciso y no es necesario en muchos de los casos andar toqueteando nada. En entradas externas tenemos ajustes como HDMI a RC, el control del HDMI, el apagado automático del dispositivo y el encendido automático del proyector mediante el dispositivo que tengamos conectado. Tenemos el modo ambiente que se activará cuando estemos un rato en inactividad para mostrarnos algunos fondos de pantalla que podremos seleccionar desde Google Fotos, la galería de arte incluida en el proyector o en la pestaña experimental. En alimentación y energía controlaremos las funciones de encendido, apagado, cuándo se activará ese standby, el temporizador y la suspensión del proyector, entre otros ajustes. En enviar podremos compartir la pantalla de nuestro smartphone para compartir contenido multimedia y luego tenemos un acceso rápido de ajustes donde podremos seleccionar las entradas, el salvapantallas, ajustes de imagen como el modo de imagen que podremos seleccionar entre usuario, estándar nítido, deporte, película o el modo juego que detendrá algunas funciones como la corrección trapezoidal para reducir la latencia a un máximo de entre 35 y 32 milisegundos y así poder jugar a algunos juegos que no tengan grandes exigencias de input lag. En configuración avanzada podremos ajustar la reducción dinámica de ruido, el control de luma adaptativo o el control de contraste local. Podemos activar, desactivar o dejar en automático el modo película DI para darnos la mayor fidelidad a la hora de ver series o películas, utilizar el sintonizador de color y la corrección de balance de blancos en 11 puntos. En sonido podremos activar y desactivar los altavoces, ajustar el retraso del altavoz o activar ese modo de audio Dolby Audio, además de un optimizador de diálogos. Conexiones Wi-Fi a 2,4 y 5 GHz, accesibilidad y Bluetooth 5.0 para conectar accesorios externos. Ahí tenemos esa notificación de que el sensor se encuentra obstruido por algún objeto y no va a poder hacer bien esas calibraciones. Mediante la entrada USB podremos conectar una memoria para gestionar y reproducir contenido. Y ahora en el menú principal tenemos un para ti donde nos dará algunas recomendaciones entre series y películas, un gestor de aplicaciones y la capacidad de instalar aplicaciones como Plex o Kodi. Aparte de Netflix, Prime Video, HBO, también tenemos el servicio de alquiler y compra de películas y series de Google TV. Aún no he visto Minecraft, no sé si alguno de ustedes puede recomendármela, y una función muy versátil e interesante que es ese control por voz del proyector. Se prevé una temperatura máxima de 27 y una mínima de 15. Abre Prime Video. Perfecto. Abro Prime Video. Abre Netflix. Perfecto. Abro Netflix. Vídeos de drones de Gavetech. De acuerdo. Aquí Y ahora tienes algunos escuchad y vídeos. juzgad por vosotros mismos el sistema de sonido del proyector. Pero muy rápido. Además de ser perfecto, como uno de esos drones de iniciación sin tener que gastarnos mucho dinero. Sí, y resistente a los golpes. He ahí el resultado de estar más tiempo en el suelo que volando. La verdad que no sé cómo pudo sobrevivir a alguno de estos golpes. Pero nada que no se pudiera solucionar con un paño húmedo y bueno, quedó alguna marca de combate. ¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un cacharrito con el cual tengo que deciros que no os dejéis engañar por su tamaño. Y es que esta pequeña máquina lleva un disco duro de 512 GB, 16 GB de RAM y un procesador AMD Ryzen. Eso sí, como os comentaba al principio, nada que no se pudiera solucionar pasándole un paño húmedo o la típica toallita para quitarle todo ese verdín. Y además le puse unos tacos de silicona para proteger los tornillos. Y vamos con unas pruebas de vuelo. Sumo, la carga y un montón de cositas que ahora veremos. Y ahora vamos con las pruebas potentes. Esto es una bombilla que no es muy potente, pero lo suficiente como para alumbrar una tienda de campaña y tenerla encendida 2 días seguidos. ¿Os parece poco? Y ahora vais a escuchar el sonido de esa refrigeración con una sonoridad inferior a 30 decibelios.
Y con respecto a la calidad de imagen, creo que las imágenes hablan por sí solas. Tenemos buenos colores, buena nitidez. Es cierto que esos 150 lúmenes ANSI pueden parecer muy poco, pero también es verdad que este proyector es para utilizarlo en condiciones de luz totalmente a oscuras, con esa resolución nativa 1080p a 60 Hz y la capacidad de reproducir contenido en HDR con un ratio de tiro de 1:2:1. Nos dará una pantalla de 40 pulgadas a una distancia de 1,1 metros y de 120 pulgadas a una distancia de 3 metros. La distancia óptima de este cacharrito es de unos 2,5 metros para obtener una pantalla de entre 90 y 100 pulgadas y así poder tener la mejor resolución y el mejor contraste entre calidad y tamaño de la pantalla. En definitiva, creo que estamos ante un proyector con muy buenos materiales, muy buenos acabados, una buena calidad de proyección así como de sonido, Google TV, certificaciones de vídeo como Netflix, Prime Video, para poder ofrecernos la mejor experiencia en contenido de streaming y todo esto en un mini proyector con un tamaño muy reducido. El precio de este cacharrito ronda los 200 euros. Si puedo conseguiros algún código de descuento, os lo dejaré como siempre abajo en la caja de descripción, para que podáis ahorraros algunas monedillas junto con el enlace del cacharrito. Y ahora contadme vosotros qué os ha parecido este ForMovie episodio 1. Espero que os haya gustado este cacharrito así como el vídeo, y si es así, suscríbete, deja tu like, activa la campanita para más vídeos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.